Bienvenidos a la Gata Café Foro. Esta es nuestra tercera llamada para comenzar el espectáculo de Edgar Treviño. Solos. Esta es nuestra tercera llamada y comenzamos. Los silencios son tan largos, los pensamientos tan sordos. Parece que el tiempo se mueve en cámara lenta. Muchos no me entienden, se burlan, me humillan. Mi interior es una lápida desgarrada, dura, solo de frente. En ocasiones he llegado a pensar que somos únicos, que nos esforzamos por pertenecer, pero muchos se empeñan en marginar, aislar, abandonar. No les interesa conocernos, no les importa. Viven tan rápido, tan ligeros, que no nos ven. Somos fantasmas caminando en un mundo lleno de sonidos que no comprendemos porque somos sordos. Mi historia podría ser cualquiera, pero tengo una limitante que me hace especial, único. Me hace ver el mundo distinto a los demás. Cuando llegué a este mundo, tenía puesto todos los obstáculos que tendría que cruzar si es que quería ser igual a los demás. Llegué a un hogar carente de tantas cosas, una pareja disfuncional y con poca educación, 3 hermanos mayores que ya habían llegado antes. Recuerdo sus imágenes y desesperación al no poder comunicarse conmigo. Ellos se desvivían porque yo les entendiera, pero nadie en casa sabía que no los escuchaba. Hasta el año, mi mamá me llevó a una revisión médica y fue cuando le dijeron que tenía disfunción auditiva. Cuando regresamos a casa, ella le comentó a mi papá y lo primero que dijo fue: tíralo, no sirve. Tendremos muchos problemas. Será mejor que lo regales. Nosotros no podemos con 4 hijos y uno sordo. Esto sí que es mala suerte. Mi mamá primero dijo que no podía hacer eso, pero él se lo exigió. Así que mi madre me entregó a una casa hogar, pensando en que alguien podría apiadarse de mí y adoptarme y darme una mejor vida. Pero cometió el error de no decir que yo era sordo. Las encargadas tardaron como 1 año en saberlo. A los 4 años no hay mucha noción de tu deficiencia. Te acostumbras. Pero si ves cómo los otros niños van jugando y al parecer gritan, lloran, se golpean entre ellos, y yo solo observo. A los 6 años me inscriben en la escuela primaria. Me dan libros y me comienzan a enseñar las letras. Ahí fue donde descubrí que había un mundo de palabras sin sonido. Una maestra se ponía frente a mí desbaratando el alfabeto para mí, letra por letra. En sus labios conocía las letras, pero no las escuchaba. Vivir en silencio, siendo niño, fue complicado. Mis otros compañeros, algunos se burlaban de mí o me golpeaban aprovechando mi fragilidad, pero algunos otros se compadecían y me defendían. Mi maestra era paciente al enseñarme, pues sabía que necesitaba más atención que los demás. Llevaba 5 años ya en la casa hogar y pude ver que otros compañeros tenían más suerte y eran asignados a familias que cuidarían de ellos. A mí no me escogían por sordo, y yo lo sabía. Nadie quiere batallar con alguien así. Sabía que mi tiempo estaba limitado.
Si alguien no me sacaba de ahí antes de los 10 años, mi vida tomaría otro rumbo. Crecería ahí para siempre. Y al cumplir mis 18, entraría a otro programa para jóvenes en situación de orfandad. Quedarme ahí. Quizá era mi destino. Jamás recibí un maltrato por parte de los titulares de la casa. Al contrario, me hacían sentir que no estaba solo. Podía saber que ellos me ayudarían en mi camino, pero siempre hay un giro en el tiempo que todo lo cambia. Una tarde que yo dormía en la cama, llegó un empleado y me dijo que alguien quería verme. Yo jamás recibía visitas. Entonces pensé que alguien podría estar interesado en mí. Querían verme para ver si me llevaban a su casa. Así que me peiné, me vestí y salí corriendo. La directora estaba ahí, al lado de una señora que lloraba y mencionaba mi nombre. Samuel. Samuel. Perdóname. Perdóname. No entendía. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Una mujer lloraba frente a mí pidiéndome perdón. La directora me tomó del brazo y me dijo: siéntate, vamos a hablar. Esta mujer que está aquí te quiere llevar a tu casa. Ella es tu madre. Ella hace 6 años vino y te entregó a esta casa hogar por los problemas que hayan sido. Ahora ella quiere recuperarte. Te quiere a su lado. Es tu madre. Yo estaba sorprendido. No entendía cómo ella me había dejado hace tiempo y ahora volvía para llevarme. No entendía. Mis ojos se desorbitaron cuando ella quiso abrazarme, envuelta en llanto y repitiendo a cada momento: perdón, perdón. Yo como pude me zafé y me lancé a los brazos de la directora, que me decía: tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Veme, veme. Ella es tu mamá. Todo está bien. Ahora ella quiere que tú te vayas con ella. Tienes 3 hermanos. Ellos quieren conocerte. Yo te puedo acompañar. Sí, yo te puedo acompañar a tu nueva casa, Samuel. Todo va a estar bien. Eres un niño bueno y es momento de que regreses a casa. La directora me llevó hasta mi nuevo hogar. Todo era distinto. Salir de la casa hogar era respirar otro aire. Las grandes calles, carros, gente, edificios, perros, muchos árboles. Ella me decía que no tuviera miedo, que mi mamá me iba a cuidar bien, que ahora era otro tiempo, que lo malo ya había pasado. Y yo le preguntaba: ¿qué era lo malo? Tu papá. Tu papá fue quien decidió que tú vivieras con nosotros. Cuando tu mamá llegó a la casa hogar, llegó llorando y contándome toda esta historia. Tu mamá era una mujer violentada y no sabía lo que hacía. Ahora ella ha recapacitado y te quiere a su lado nuevamente. Fueron muchas noches que ella lloraba por ti, arrepentida de todo lo que hizo. Y ahora su camino se abre para encontrarte nuevamente. Samuel, no tengas miedo. Ella te quiere. Tú eres mi pequeño. Aún puedes perdonar y rehacer tu camino. Hay mucho para ti. Solo tienes 10 años y un gran futuro por delante. Cuantas veces quieras podrás venir a visitarme. Yo no te voy a dejar solo. Eres un gran chico y quiero que tú crezcas con tu familia. Yo también soy tu familia. No te voy a dejar solo jamás. Ahora es momento de que comiences a vivir al lado de tu gente. Vi en sus ojos lágrimas y pude sentir en su rostro que había un sentimiento de tristeza. Ella había cuidado de mí. Ella me había enseñado el camino. Ella jamás me dejó solo. Y entonces yo también lloré.
y le di un fuerte abrazo. Antes de bajarme del carro, todo era tristeza. No me quiso acompañar dentro de la casa. Lo entendía. Fue una separación dura para los dos. Ella pertenecía a mi mundo, a mi vida. Cuando cerré la puerta del carro, ella arrancó y vi cómo se limpiaba las lágrimas sin voltear a verme. Y de pronto yo estaba frente a mi casa. Toqué la puerta. Abrió uno de mis hermanos. Me invitó a pasar. Mi mamá estaba dentro preparando la comida. Me abrazó y mis otros hermanos también corrieron a recibirme. No vivíamos en la opulencia, pero por lo menos se podía respirar tranquilidad. Me mostraron mi cuarto y ahí dejé mi mochila, con mis pocas cosas. Regresé al comedor mientras que mis hermanos ponían la mesa. Yo me senté retirado y mi mamá me vio y me dijo: Samuel, siéntate acá, junto a mí. Seguía siendo un mundo de silencios. Me sentía observado por mis hermanos, que aún no comprendían cosas al igual que yo. Mi destino sí que me estaba jugando un tirón en mi vida. Mi madre, arrepentida de haberme entregado a la casa hogar, hoy decidía recuperarme y comenzar una nueva vida lejos del hombre que la obligó durante mucho tiempo a hacer cosas que ella no quería y que solo repetía por no perder a un hombre, sin importar qué hiciera a un lado a sus hijos. Seguía sin entender. Podía leer los labios de mi mamá y de mis hermanos, y con algunas señas básicas pudimos comenzar a entendernos. Le dije que tenía que seguir en la escuela. No podía dejar de ir, y ella me dijo que por supuesto, no la iba a dejar. Mis otros hermanos también iban a la escuela. Mi vida comenzó nuevamente. Mi madre no dejaba de llorar. Veía en sus ojos tanta tristeza que no había nada que le cambiara el rostro. Por las mañanas me llevaba a la escuela y por la tarde me llevaba a la escuela de sordos, donde me enseñaron más claramente el lenguaje de señas. Ella también tomaba la clase y en ocasiones venían mis hermanos. Podía sentir el apoyo de querer comunicarse conmigo, y eso se agradece, viniendo de tu familia. Los años comenzaron a pasar. En ocasiones visitaba a mi directora y le decía todo lo que estaba haciendo. Ella compartía mis éxitos con una buena taza de café. A mis 15 años, la vida es otra y los retos también son otros. La vida te va poniendo en cada lugar y esperaba superarlos todos. Entrar a la preparatoria fue un gran logro, siendo sordo. Logré tener mi certificado después de mi graduación y ahora sí, ¿qué estudiar? ¿Cuál sería mi carrera? Pero siempre detrás de las cosas buenas vienen las malas. Mi mamá cayó enferma. Le hicieron muchos estudios hasta saber que era cáncer de páncreas. Es una enfermedad muy aterradora y lenta, y al parecer de mucho sufrimiento. Mi madre llegaba a retorcerse de tan fuertes que eran los dolores. A mí me tocaba cuidarla por las noches. Mi mamá me decía que me encomendara a Dios y que mis hermanos jamás me dejarían si ella moría. ¿Qué cosas decía? Yo no entendía mucho de los conceptos de Dios. ¿Dios? ¿Quién es Dios? Es quien nos cuida, me decía ella. Pero si nos cuida, ¿por qué deja que te enfermes? Si tanto nos quiere, ¿por qué permite que sufras? Samuel, no preguntes. No puedes cuestionar sus decisiones. ¿Pero por qué no? Tú me dices que Él nos quiere y nos cuida. ¿Qué padre permite que sufras? ¿Qué padre te deja solo? No entiendo. Eres muy joven para comprenderlo. Pues quiero entenderlo.
Mi madre leía cada vez más. Cada vez que podía, leía la Biblia. Decía que le daba paz y descanso a su alma dolorida. Mis hermanos, cada uno se fue alejando y me dejaron solo con mi madre. En ocasiones pedía ayuda a mi directora y ella venía sin ningún problema. Siempre me ayudaba. Era mi ángel de la guarda. Le pedí que me ayudara a conseguir trabajo. Los gastos de la enfermedad de mi madre eran grandes y me consiguió una recomendación para ser bibliotecario. La acepté y comencé haciendo prácticas. Por las mañanas iba a la facultad de administración y por la tarde trabajaba de bibliotecario. Y por las noches llegaba a cuidar a mi mamá. Una vecina le daba sus vueltas mientras yo trabajaba. La enfermedad de mi madre fue muy desgastante para todos. Ella sufría mucho. Su cuerpo estaba muy desgastado, invadido completamente por el cáncer. Yo tenía miedo. Nunca había visto la muerte tan cerca. No conocía ese sentimiento y no quería sentirlo. En el trabajo las cosas eran complicadas. Me pusieron a clasificar libros y recoger los usados por los visitantes. Llevaba un buen control de mi rendimiento. Aprendí fácilmente a desenvolverme en un mundo de hablantes y también me identificaban con mi trabajo, ya que el silencio era básico en la biblioteca. Mi jefe era muy considerado conmigo. Me ayudaba y sabía explicarme. Mis compañeros también eran tolerantes conmigo. Había una buena armonía en mi trabajo. Estaba totalmente cobijado por ellos. Jamás me trataron diferente. Solo se tomaban su tiempo para explicarme. En la escuela tenía un intérprete que me ayudaba. Así fue como conseguí mi título de administrador. Mis compañeros de escuela también me apoyaban y entendían mi discapacidad auditiva. Mi madre no pudo ir a mi graduación. Se encontraba en cama. Solo acudí por mis documentos y regresé con ella. Su cuerpo ya estaba muy cansado, desgastado. Llegó a pesar 30 kilos. Las quimioterapias eran muy fuertes y absorbían cada célula de su cuerpo. No comía. Se le dificultaba respirar. Verla ahí postrada en cama me dolía. La mujer que me había dado la vida, la que había luchado por mí, la que se enfrentó a todos por mí. Era muy triste y frustrante verla ahí, sin poder hacer mucho. Nunca quise llorar frente a ella. Me hacía el fuerte, aunque por dentro me quebraba. Cada vez que veía cómo le costaba jalar el aire. Un aire que poco a poco se extinguía. Su mirada se clavaba en la mía, como diciendo, tengo que irme. Déjame ir. Suéltame. Mis entrañas me dolían. ¿Qué es esto? Mi corazón se rompió como un cascarón. Ella se estaba despidiendo de mí, su hijo, aquel que un día abandonó y lo recuperó por ese amor que no se puede explicar. Ella me tomó de la mano con la poca fuerza que tenía. Una lágrima salió de sus ojos y soltó mi mano. Se había ido. Nuevamente me dejaba, pero ahora para siempre. Me dio tantas cosas que hoy quiero conservar. El coraje, la fuerza, el cariño, la vida. Muchas tardes de mecedoras en el balcón. Me enseñó a no temer a lo desconocido. Me dio su tiempo. Se aferró a buscar a aquel hijo que había dejado, porque un hombre injusto la sometió a sus costumbres y temores. Me quedo con su mirada, su olor,
su paciencia y ese dolor tan grande de una mujer que quiere a sus hijos. Mis hermanos vinieron a ver solo el cuerpo porque ella ya se había ido. Solo yo estuve ahí cerca. Ella también así lo había querido. Mis hermanos se encargaron de todo el trámite funerario. Yo solo me limité a sentarme en un sillón dentro de mi propio silencio. Imágenes difusas pasaban por mi mente. Recordé aquel primer contacto cuando fue por mí a la casa hogar. Comprendí en ese momento el dolor que sintió aquella mañana cuando nuestras miradas se volvieron a encontrar. La mía de sorpresa y la de ella con dolor, arrepentimiento y más dolor. Recordaba cómo me abrazaba y todas las lágrimas que derramó. Pude sentir en ese momento cómo su corazón se quería salir y cómo su sangre corría por sus venas. Sentí su aliento, su pulso acelerado y ese acto en que dos personas de la misma sangre se reconocen. Era mi madre. Era ella. Ahora tengo claro ese momento de bienvenida y ahora estaba en un momento de despedida. Cerré los ojos. Cuando los abrí, mi directora apareció para darme un fuerte abrazo. Comencé a sentirme mejor. Ella lo cumplió. Dijo que jamás me abandonaría. Me dijo que no estaba solo, que ahora ella estaba ahí. Nuevamente volví a sentir un hueco en el estómago. Quería gritar, llorar, correr, pero nadie entendía mis pensamientos, mi sentir. La directora me decía que todo iba a estar bien. Sepultamos a mi madre. La dejamos ahí en ese lugar tan frío, solo, triste, donde la tierra guardaría todas mis historias con ella, donde también su cuerpo regresaría a la tierra. Era un proceso duro que todos tendremos que pasar. Regresé a mi trabajo y a mi vida. Yo me quedé con la casa de mi mamá. Mis hermanos ya tenían sus vidas fuera y nadie se opuso. Aunque de niños fuimos unidos, ahora de adultos las cosas habían cambiado. En la biblioteca se me presentó la oportunidad de cambiar de calidad. De clasificador de libros, comencé a ser supervisor de la biblioteca. Llevaba el control de todas las salidas, entradas y llevaba también una estadística de las visitas que venían. También veía que todo estuviera funcionando correctamente. Mi trabajo me gustaba y mi carrera también. Pero seguía siendo difícil tener un empleo como administrador fuera de la biblioteca. Así que mis conocimientos los aplicaba ahí mismo. Había más de 30 empleados y programas que desarrollar. Gracias a mi tenacidad y entrega, llegué a ser el director de la biblioteca. Mi disfuncionalidad jamás fue un impedimento. Siempre fue de asombro para varias personas dentro de la institución, pero nunca me rendí, demostrando que éramos iguales. La vida seguía. Mi relación con mis hermanos era cada vez más lejana. Ya no me visitaban. Lo que nos unía ahora nos separaba. La que nunca me dejó fue la directora, mi segunda madre. Con ella podía comunicarme sin problemas y entendía el abismo de mi familia. Me visitaba muy seguido, dándome ese apoyo que siempre juró. Pero a pesar de todo, me sentía solo, triste. Así que decidí hacerme de una novia. Aurora. Había llegado a mi vida en el momento exacto sin pedirlo. Ella me comprendía, aprendió el lenguaje, entró en mi mundo y me dio la oportunidad de conocer otros sentimientos que estaban guardados. Aurora y yo nos casamos por el civil. A los 6 meses de ser novios,
Fue una decisión bien pensada. Nos conocíamos de años atrás, pero el destino quiso que hace 6 meses nos viéramos de otra forma y comenzamos una vida juntos. Tuvimos un niño y no nació sordo. No quería que mi hijo viviera en este mundo de silencio. No quería que viviera tan aislado como yo vivía. Quería lo mejor para él. Quería que él sí escuchara los pájaros, el correr del agua de los ríos, los truenos en días de lluvia, que no se perdiera un solo sonido que esta vida le puede dar, y luchaba por eso. Nada faltaba en mi hogar. Era un hombre responsable de mi casa y de mi familia. Logré ser, además, de director de la biblioteca más grande de la ciudad. Me asignaron la supervisión regional del estado para ver todos los programas y la funcionalidad de las bibliotecas. Y todo fue muy bueno. Todo era de gran aprendizaje para mí. Viajaba mucho haciendo mi trabajo. Me gustaba en lo que mi vida se había convertido. Ahora era otro tiempo, otro espacio. Todo envuelto en mi mismo silencio. Mis hermanos cada vez se alejaban más. Nunca nos visitábamos. Parecía que en verdad al morir mi madre todo se había fracturado y jamás se pudo reparar. Yo siempre estuve con ellos. Trataba de ser un buen hermano, pero ellos no me dejaron serlo. Así que yo también comencé a ver las cosas como ellos querían. Mi mundo se reducía a un pequeño círculo. Mi casa, mi esposa, mi hijo y mi trabajo. No más. Sí era feliz, pues tenía mucho. La directora seguía visitando y en ocasiones seguía cumpliendo su palabra de no dejarme solo. Aún yo ya siendo un hombre, le tenía un verdadero afecto y no podía ser grosero ni maleducado. Sin ser de mi familia, ella me demostraba su cariño y admiración, cosa que mis propios hermanos se olvidaron de ello. Podría decir que era un ser humano afortunado al recibir su cariño, desinteresado de todo. También tenía grandes cualidades como ser humano, pero al parecer el destino tenía preparado para mí una carta más. Mi trabajo me exigía viajar constantemente a los distintos municipios y ver la operación de cada biblioteca. Se acercaban las vacaciones. Mi esposa y yo habíamos decidido salir a la playa con nuestro hijo. Pero por mi trabajo tenía que salir unos días antes y ellos me alcanzarían en un punto y de ahí partiríamos. Todo iba muy bien. Fui a hacer mi trabajo, con buenos resultados, y llegué al hotel donde habíamos quedado de vernos. Me registré y subí a mi habitación para esperarlos y comenzar nuestras vacaciones. Me recosté y me despertó la vibración de mi teléfono. Tenía un mensaje que me nubló la vista inmediatamente. La presión se me bajó. Me decían que mi esposa y mi hijo habían tenido un accidente en la carretera, que era necesario que me presentara en el hospital de aquella ciudad, que estaba a 1 hora de distancia. Llegué tan rápido como pude y, como siempre, el principal obstáculo: no había intérpretes. Por mi nerviosismo comencé a reaccionar sin coherencia. En mis actos comencé a cerrar varios canales de la comunicación. No entendía ni los labios, ni nada, ni las señas que me hacían. Estaba en pánico. No quería que nadie me dijera malas noticias. Cuando pude calmarme nuevamente, traté de comunicarme. Ellos buscaron un intérprete y pudimos iniciar un canal de comunicación. Con mucho dolor me dijeron que mi esposa y mi hijo los habían llevado a ese hospital ya sin vida, que habían fallecido en el lugar del accidente
Un camión de carga se había cruzado de carril y había destrozado completamente el carro que manejaba mi esposa con mi hijo. Y querían que reconociera los cuerpos. Mi silencio se volvió más agudo. El doctor me llevó hasta donde había 2 cuerpos con una sábana encima. Le pedí un poco de tiempo. Respiraba. Estaba pensando. Quería pensar que aquello era una gran pesadilla y que en cualquier momento yo despertaría con un grito y bañado de sudor. Pero no. Estaba yo frente a 2 cuerpos que eran mi vida. Aurora, mi esposa, que luchó con todo por estar conmigo. Y mi pequeño hijo, un angelito que apenas comenzaba a descubrir sus sentimientos. Los silencios en mi mente fueron más profundos. No comprendía lo que estaba viviendo nuevamente. Yo caía en un pozo sin fin. Todo se derrumbaba otra vez. El doctor me entregó los cuerpos. Hice lo que tenía que hacer. Un funeral y sepultarlos. Era muy duro volver a desprenderte de seres queridos. No quería volver a hundirme en más dolores. No me gustaba sentir ese frío en el cuerpo. La cabeza me estallaba. Pude sentir como algo que me jalaba por dentro. Como si mi cuerpo también se quisiera ir con ellos. Claro que eran mis vidas. Pero aún quedaba yo y tenía que salir adelante. Parecía que el tiempo pasaba muy lento. Mis silencios en casa se hicieron más profundos. Mis heridas aún estaban rojas y no encontraba cómo cicatrizar mi alma y enfocar mi dolor a otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo cómo funciona esto del dolor con los oyentes. El mío es tan profundo y oscuro. Las lágrimas son pocas, pero hay algo aquí dentro que se quiebra poco a poco. Estaba cansado de ver cómo mi camino no me llevaba a nada. ¿Será que mi estrella desde niño nunca tuvo brillo? Y este era mi castigo por desafiar mi propio destino y ser un sordo más. ¿Era todo esto un castigo? ¿Era mi castigo por desafiar mi propio destino? No me lo explicaba. En mi trabajo las cosas seguían normal. Jamás fallé a mis obligaciones y responsabilidades. Eso era lo que me mantenía firme. El tener ese contacto con la gente me insistía en sentirme compasivo por mí. Me creían débil y ni yo mismo sabía qué tan fuerte podía ser. El dolor ahí estaba, pero lo administraba de tal manera que solo era un combustible para poder seguir funcionando. Los compañeros de trabajo trataban de ayudar en el proceso, pero todo era inútil. El tiempo pasó y yo llené mis huecos con más trabajo. Logré tener hasta 2,000 visitantes diarios en mi biblioteca, cosa que era muy difícil en otras bibliotecas. Comencé a desarrollar programas atractivos para la lectura y talleres permanentes dentro de la institución, ofertando un buen plan de actividades hacia la lectura y las artes en distintos rangos. No tenía más que hacer. Mi directora me visitaba frecuentemente. Era la única persona que yo frecuentaba y la que sabía mi vida. Me convertí en benefactor de la casa hogar donde mi historia había iniciado y donde mi directora me había conocido. Era un buen momento para regresar lo que me habían dado, ayudar a los niños que me hacían sentir bien. Tal vez yo veía al niño que yo era y al niño que ahora era mi ángel de la guarda. Ver sonrisas sinceras y tiernas me llenaba la vida y pensaba, ¿qué será de sus vidas? ¿Tendrán la misma suerte que yo?
o se quedarán ahí hasta cumplir su mayoría de edad. Ojalá que alguien los pueda adoptar y darles todo el cariño que necesitan. Ahora veía la vida desde otro lado. Había conocido lo crudo que puede ser arrebatarte cosas que tú quieres, además de personas que son tu historia. Las pérdidas sirven para detonar sentimientos que no conocíamos. Mi pensamiento también estaba cambiando. Un sordo en un mundo lleno de oyentes, proponiendo acciones para mejorar los servicios de una institución pública. Pero no veía quiénes de los oyentes propusieran alternativas para los sordos. Era demasiado injusto. ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros los que nos tenemos que adaptar? ¿Por qué nosotros tenemos que entender sus acciones? ¿Y ustedes no se pueden parar un momento a ver qué sentimos? ¿Cuántas oportunidades tenemos dentro de su sociedad? Y tú dentro de la mía tienes muchas. ¿Qué sabes de mis sentimientos? Y sin embargo, yo mucho de los tuyos. ¿Cuántas veces me has ayudado? Y yo siempre te he ayudado. No es proporcional nuestra relación. Necesitamos encontrarnos, conocernos más, llegar a mejores acuerdos para convivir mejor. Hoy en día somos un grupo vulnerable. Muchos se aprovechan de nuestra disfuncionalidad. Piensan que por ser sordos no entendemos. Se equivocan. Podemos desarrollarnos en su mundo más de lo que ustedes en el nuestro. Somos gente que nos gusta aprender, prepararnos, hacer que las cosas funcionen. Solo pedimos oportunidad de pertenecer. Las instituciones están poco preparadas para ser intermediarios. Somos relegados en un mundo que no está preparado para colocarnos en su marco. Siempre ha sido difícil enfermarnos, comprar, estudiar, litigar. Si no tienes a alguien que te ayude, se convertirá en una verdadera pesadilla. Dependemos de ustedes. Dependemos de su tiempo y sus ganas de servir. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir siendo enemigos. Somos seres humanos tratando de sobrevivir al igual que ustedes. Sentimos lo mismo, pero en silencio. Vibramos. La sangre también corre por nuestras venas. Solo pedimos que entres a mi mundo, me conozcas más y después juzgues. Quizá mi historia te pueda llegar al corazón, o quizá no. No pretendo cambiar tu rumbo. Solo quise compartir mi sentir. Es momento de que seamos escuchados. No soy tan común como piensan. Supe desde niño a lo que me enfrentaba, y cuando fui creciendo comprendí tantas cosas y rompí los patrones y decidí construir mi propia vida. Tampoco quiero ser ejemplo de nadie. Solo expongo mi coraje por no ser parte del estigma que traemos tatuado al nacer. La vida me puso en este camino sinuoso y he brincado todos los obstáculos que me han puesto. Soy un sordo que rompí muchos esquemas. Fui a una universidad, me casé, tuve una familia, un mundo de oyentes. Trabajo para personas que les gusta leer y aprender, y desde ahí yo trato de enseñar nuestra cultura, nuestra vida. Agradezco a la vida el ponerme en este tiempo, tan cambiante y lleno de tecnología, pero seguimos siendo los humanos tan huecos y superficiales, al dejar que un aparato te resuelva todo. Es necesario regresar a lo básico, al contacto visual, fraternal, a mostrarnos como somos y convivir. No sé cuánto tiempo me quede más de vida. Eso nadie lo sabemos. Pero lo que me reste, trataré de seguir siendo alguien que rete el destino y no conformarme
con lo que me heredaron de nacimiento. Extraño a mi madre y lo que siempre me decía: no te rindas, la meta está cerca, solo hay que esperar un poco más. Mi Aurora, la mujer que se unió a mí y me dio un hijo, un bello niño que no alcanzó a conocer la vida como yo hubiera querido. Mis hermanos seguían distantes. No les interesa mi mundo, o mejor dicho, no quieren saber de un sordo. Mi directora, una mujer que también me ha dado su cariño incondicional, un ser humano que Dios puso en mi camino para que me guiara en esta vida, y lo había hecho muy bien. Estoy en manos de mi destino. Mi historia aún no termina. Tengo tantas cosas que aprender y hacer. No me pararé y nadie me lo impedirá. Todas las mañanas me levanto con una nueva oportunidad de vivir, de respirar, pensando en aquellos que hoy me cuidan. Y en mi gran silencio me gritan sus nombres y puedo sentir sus sonrisas y sus pasos a mi lado. En la vida hay muchos caminos y cada quien elige el que más le conviene. Yo escogí este y sé que lo puedo cambiar, mover, subir o bajar. Soy dueño de mi vida. Voy aprendiendo lecciones que me han hecho fuerte, débil, huraño, sensible, como todos. Nada cambiará mi situación. Soy sordo y aprendí a vivir y convivir con esto. Solo te pido que abras tu corazón y dejes que Él te diga lo que yo estoy sintiendo. No me niegues la oportunidad de conocerte más. Gracias. Y si lo... Ay, gracias, qué detalle, ¿eh? Y si lo vemos desde el punto de vista que el teatro es el reflejo de la sociedad, nosotros los actores tenemos que reflejar también el actuar de nuestra propia sociedad, de los que integramos las distintas sociedades. Me gustaría hacer un ejercicio con todos ustedes, si a ustedes les interesa platicar y conocer la experiencia que fue esto, pero antes quiero primeramente agradecer a quien me apoyó y me ayudó. ¿O dónde empezó la historia? Déjenme decirle que hace un año, en un café por allá, estábamos platicando un amigo, yo le comentaba mis proyectos para el siguiente año, porque tenía mucho tiempo que no hacía teatro. Y le dije, tengo esta y tengo sordos. Yo creo que me odiaba porque me dijo sordos. Y dije, ay Dios mío. Me puso a parir chayotes, pero hoy se lo agradezco porque fue un gran reto. Fue una experiencia inolvidable que se va a quedar para mí. Gracias. Y bueno, también quiero agradecer a quienes estuvieron atrás de mi preparación, porque esto no fue fácil. No fue fácil, de verdad. Está ahí por ahí Isabel. Gracias, Isabel. Y está Carlitos también. No vino Luis. Ellos son instructores de señas que trabajan en el DIF, y cuando yo llegué a pedir ayuda, sin lugar a dudar me apoyaron. Muchas gracias, muchas gracias. Espero no defraudarlos. Gracias, de verdad. Ahora sí, estamos abiertos a las críticas, a lo que ustedes quieran decir. No me golpee. ¿Quién es yo?